Muy buenas noches a todos los amigos que ya están en sintonía de Revista Culturizarte el día de hoy, retomando ya este 2021, este año, esperando que hayan tenido un excelente inicio de año y que hayan mantenido sobre todo en esta situación que estamos viviendo, seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Enseguida vamos a tener un nombre a este programa y se llama justamente Diálogos en Culturizarte. Para ello tenemos invitado al doctor Pablo Torres. Él es alergólogo, inmunólogo justamente desde aquí, desde la ciudad de Guayaquil. Bienvenido, doctor, y muy buenas noches. Y gracias por haber aceptado este diálogo junto a nosotros. Muchísimas gracias por tu invitación. Siempre es un placer poder conversar sobre temas de alergología, inmunología y más aún de un tema muy importante que es la vacunación con esta vacuna para el COVID-19. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, doctor. Y justamente arrancando por ahí, en ese tema de vacunación del COVID-19 y las alergias. Primero vamos a empezar con el tema de las alergias, ¿le parece, doctor? ¿Qué es una alergia y cómo se presenta en el cuerpo humano? Perfecto. La alergia es una respuesta exagerada que tiene el sistema inmunológico contra algo. Alergia es un punto específico. O sea, uno tiene alergia siempre a alguna cosa. Y es ahí donde el alergólogo tiene que tener la capacidad de poder descubrir a qué cosas somos alérgicos. Hay diferentes tipos de alergia. Por ejemplo, alergia nasal, rinitis alérgica, alergia pulmonar o de los bronquios, asma, alergia de la piel como la dermatitis atópica y otras. Y creo que vale la pena resaltar que también hay un grupo de alergias mucho más graves, mucho más peligrosas, que son las anafilaxias, que tienen diversos desencadenantes, como los alimentos, medicamentos, picada de insectos, actividad física, bueno, algunos tipos. Entonces, alergia es una respuesta exagerada contra algo. Correcto. ¿Cómo nos damos cuenta en el momento o cómo nosotros podemos detectar que algo nos está haciendo daño en nuestro organismo? Perfecto. Dependiendo del tipo de alergia que la persona tenga, pero generalmente produce ronchas en la piel de los pacientes, hinchazón o angioedema, generalmente en labios, en lengua, en párpados, picazón en la piel, enrojecimiento de la piel. Los síntomas que puede presentar el paciente son varios y depende del grado y del tipo de alergia. Por ejemplo, si es una rinitis, se manifiesta con estornudos, con picazón nasal, con nariz obstruida. Si es asma, con una crisis y falta de aire, o unos silbidos o sibilancias en el pecho, o si es una reacción un poco más grave, como una anafilaxia debido a algún medicamento o algún alimento, se manifiesta con lesiones en piel o hinchazón del rostro, con una dificultad para respirar junto a algún síntoma intestinal como diarrea, vómitos o algo por el estilo. La sintomatología es variada, pero es inmediata. Eso es muy importante. Generalmente se manifiestan a la hora o máximo hasta las 2 horas después de que la persona comió o recibió algún medicamento que le tiene alergia, ¿verdad? Correcto. Doctor, ¿en qué momento debemos acudir al médico? ¿En ese momento que quizás ya se presenta algún tipo de alteración en nuestro organismo? Depende, ¿verdad? Depende. Si la reacción es leve, ¿verdad? El paciente ya sabe que tiene algún tipo de determinada alergia y ya fue instruido por un médico alergólogo, ahí es mucho más fácil que él pueda usar algún medicamento que ya ha sido prescrito medicamento, ¿verdad? Pero cuando la reacción ya se sale de las manos, sí es importante primero visitar a un servicio de emergencia, importante el sistema cercano para poder tratar la reacción y también ver si se trata de un cuadro de alergia o no. Eso va a depender mucho. Doctor, ahora sí, empecemos a hablar un poco acerca de este tema. La alergia versus coronavirus versus vacuna. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo actual? ¿Cómo poder comprender esta situación? Conocemos ya de casos de personas que han sido expuestas a esta vacuna y que han tenido efectos alérgicos a ella. ¿Cómo nosotros podemos saber o conocer de esta manera un poco más clara para que quizás a la final, si ya tienes algún tipo de alergia o ya tienes detectado algún tipo de alergia,
¿cómo nosotros podemos acudir al médico en el momento que ya se nos pida ponernos la vacuna? ¿Cuáles serían las recomendaciones en este caso? Primero, no hay que tener miedo, ¿verdad? La vacunación con la vacuna del COVID, de esta casa farmacéutica Pfizer, BioNTech, es normal que se presenten reacciones adversas a la vacunación. Siempre ha existido con todos los tipos de vacunas, con todos, sin ninguna excepción, y con algunos medicamentos. Entonces, miedo no hay que tener. Y los alérgicos no están contraindicados para vacunarse con esta vacuna del COVID. Es importante que la tomen y deben usarla. Cuando se contraindica solamente como única situación, cuando un paciente ya ha tenido alguna reacción anterior a alguna vacuna y no sabe si es que esa nueva vacuna tiene el mismo componente que la vacuna que le dio la reacción inicial. O sea, ya antecedentes de haber tenido reacciones alérgicas bien descritas a la vacunación, podría ser una contraindicación. ¿Qué debemos hacer? Primero, no tener miedo, la vacunación es muy segura y debe hacerse para poder terminar con este problema de la pandemia. Y aparte de esto, según algunas orientaciones del CDC de Atlanta, nos recomienda de que si hay algún riesgo o alguna sospecha de que el paciente pueda tener alguna reacción contra algún componente de la vacuna, es quedarse bajo observación unos 30 minutos a una hora después de haber recibido la vacunación. ¿Okay? Entonces es importante recordar eso. Y que la alergia a las vacunas no es general para todas las vacunas, y no es para toda la vacuna del COVID, es para algún pequeño componente que está presente en la vacuna. Entonces, por eso es que decirlo a viva voz y generalizar no es muy bueno, porque muchos pacientes alérgicos con rinitis, con asma, con dermatitis atópica, tienen un poco de recelo para vacunarse y no lo deben tener. Más bien solamente los pacientes con reacciones anafilácticas, reacciones graves alérgicas, que se producieron, ¿verdad? Que se producieron en el pasado por haber usado algún determinado tipo de vacuna. Correcto. Ahora, entonces, en tal caso, en el momento que se deseen vacunar las personas y hayan tenido algún componente que les haya causado daño por una vacuna, cualquiera que ésta sea, no estoy hablando necesariamente de la vacuna que se quiere poner sobre el tema del coronavirus, deben en tal caso hacerse un análisis antes de ponerse la vacuna, porque por ejemplo hay personas que son alérgicos a ciertos medicamentos. Depende, como te comentaba, la alergia es muy específico. Yo soy alérgico a algún medicamento o en específico a algún componente de la vacuna, como el llamado PECO. Entonces, si que ya hubo una reacción anterior y conseguimos identificar que fue una reacción alérgica de verdad, porque recordemos que existen reacciones que pueden pasar al usar cualquier tipo de medicamento, inclusive vacunas, que no necesariamente son alergias. Por ejemplo, la vacuna de rotavirus puede producir un poco de sangrado en las heces de niños cuando la toman. Y el sangrado puede aparecer durante el mes posterior de cuando la tomó. Eso no es alergia, es una reacción adversa a la vacuna. Entonces, una vez que se identificó que la reacción fue alérgica a una vacuna que anteriormente se tomó, ahí sí tenemos que recibir la vacuna bajo supervisión médica especializada. Eso es lo que se orienta. Realizar una investigación antes, ¿verdad? Puede hacerse, pero va a ser muy difícil encontrar el componente, ¿verdad? A veces no es muy simple poder realizar algún tipo de prueba de alergia simple para poder investigar y identificar correctamente a qué somos alérgicos en relación a la vacuna. Se recomienda que se haga reciban la vacuna de forma con producción médica especializada en algún centro médico, en alguna clínica, donde pueda quedarse bajo observación médica 30 minutos después de haberlo usado. Ahora, doctor, referente al coronavirus, ¿el coronavirus también afecta a las personas alérgicas? ¿Hasta qué punto? Porque sabemos y conocemos que generalmente afecta las vías respiratorias. De alguna forma, ahora con este rotavirus que de alguna forma se ha
hay nuevas cepas, hay nueva evolución del virus, por decirlo de esa manera específica, ¿existe también mayor riesgo en las personas que son alérgicas sobre todo? Bien, las alergias, recordemos que no es una deficiencia, ¿verdad? No es una inmunodeficiencia, no se produce un debilitamiento del sistema inmunológico, ¿verdad? Luego, el hecho de que seas alérgico no es un factor de riesgo para contagiarse con este virus, tampoco. Correcto. Y tampoco es un factor de riesgo para evolucionar mal. Depende mucho de tu tipo de alergia, en este caso, una alergia tipo respiratoria, el asma, que tiene bastante que ver con estos síntomas respiratorios del COVID. Si estás sin control, descontrolada y sin tratamiento, en este caso, ahí es posible que el paciente evolucione en un cuadro mucho más grave de esta enfermedad viral del SARS-CoV-2, en este caso. Pero si normalmente el paciente está bajo tratamiento, con un cuadro asmático bajo control, el paciente, es lo contrario, estaría más bien cubierto y protegido para prevenir el desarrollo de un cuadro mucho más grave. Entonces los alérgicos no tenemos que tener tanto miedo, porque hay hasta algunos trabajos que sugieren de que algunos alérgicos tienen menos receptores llamados ACE2, que son receptores que les gusta el virus. El virus busca esos receptores en la célula para meterse en la célula y enfermar a la persona. Entonces, aparentemente los trabajos mostrando que el alérgico tendría menos de estos receptores, por ende, tendría menos capacidad de que el virus entre la célula. Recordando que son aún estudios y algunas hipótesis que se están manejando. Lo importante es continuar el tratamiento siempre, tener sus alergias bajo control todo el tiempo, es muy importante para así prevenir alguna otra complicación debido a infección respiratoria del SARS-CoV-2. Correcto. Doctor, me preguntan lo siguiente. MC Gabrielita, ¿significa lo ideal es hacerse una prueba de alergia antes de vacunarse? No es necesario. Lo más importante es si hay dudas en que si puedes tener alguna reacción alérgica o no a algún componente de la vacuna, es visitar a tu médico alergólogo y hacer una historia clínica, conversar con tu médico. Él va a saber orientarte y decirte, ¿sabes qué? Tu historia es muy sugestiva, puede ser que tú tengas una reacción debido a tus antecedentes y dependiendo de eso va a indicar algún tipo de prueba para saber que el paciente puede tener algún riesgo de tener alguna reacción a la vacuna. Pero yo no recomiendo que se haga ningún tipo de prueba de alergia. ¿Verdad? No creo que sea necesario debido a las reacciones que son sumamente raras, las alérgicas son muy raras a la vacunación y mejor, ¿verdad? Evitar hacer un gasto extra que no sea necesario. Lo más importante es guardar la calma y recordar de que cada paciente es diferente, cada vacuna es diferente y la alergia es algo que es muy específico, que tiene que ser bien detallado y bien investigado por tu médico. Correcto. Ahora, hablando de ese tema, usted topaba el tema del asma. ¿El asma tiene cura? ¿Es mito o es verdad que hasta cierta edad, cuando tu evolución, bueno, cuando es la pubertad o la adolescencia en un niño que sufre de este tipo de situación, puede ya desaparecer, desaparece, no desaparece? ¿Hasta qué punto es real? Ya, el asma es una enfermedad crónica, o sea, crónica de tiempo. Puede persistir En Diego Esculturizarte. Ahí sí, doctor. Sí, ahora sí, Sí, ahí sí ya retomó la señal. Sí, correcto. ya. El asma es una enfermedad crónica, o sea, que puede durar varios meses o años. Entonces el asma puede persistir en algunos pacientes. Eso varía de un paciente a otro. Entonces es importante recordar que el asma en algunos pacientes pequeños, cuando crecen, pacientes niños, cuando se vuelven adolescentes y adultos, las vías aéreas, los bronquios, cambian de tamaño, crecen y cambian su posición que estaban cuando eran chiquitos, cuando eran niños.
Y cuando crecieron, se hacen mucho más amplias y evitan de que estos bronquios estén obstruidos. Que en sí el problema de asma es una obstrucción de los bronquios. Se obstruyen y se hacen mucho más angostos. Al crecer, toda la vida ella crece y generalmente esa es la razón por la que el asmático tiende a mejorar con el crecimiento. Pero también hay que recordar que en otros pacientes que persiste esta inflamación debido a sus cuadros de asma alérgica a lo largo del tiempo y durante toda la vida. Pero recordemos que no es normal tener ningún síntoma de asma, no es normal tener falta de aire, no es normal tener tos, o no es normal tener un silbido o sibilancia en el pecho. Recuerden que es importante tratarlas y se puede vivir normalmente, es una vida totalmente normal, aún teniendo asma, porque es posible controlarla. Correcto. Doctor, ahora, referente al tema de alergias, ¿las alergias pueden aparecer en un individuo en cualquier momento de su vida y es hereditario? Ya, las alergias pueden aparecer en cualquier etapa de nuestras vidas, ¿verdad? Recordemos que el alérgico tiene un gen que lo va a predisponer para desarrollar algunos tipos de alergias a lo largo de toda su vida. Algunos pacientes van a desarrollar solo una, otros muchos, ¿verdad? Es lo que se llama la marcha tópica, que es la evolución de diferentes enfermedades alérgicas a lo largo de la vida de la persona. Lo más común es que el niño o adolescente tenga algún tipo de alergia y la mantenga durante algunos años o durante toda la vida y evolucione para otros tipos de alergia. Pero también existen casos de adultos que nunca han tenido ningún tipo de alergia a lo largo de su vida y de pronto a los 30, 35 años de edad, solo por decir un ejemplo, desarrollan una alergia a alimentos o alguna alergia a algún medicamento o un asma o una rinitis. Entonces, no depende tanto de la edad, creo que es más frecuente en niños pequeños, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta debería hacer respecto a este tema? Que si es hereditario. ¿Las alergias son hereditarias hasta qué punto? Existe un patrón de herencia incompleta, o sea, de que depende de los padres, si ellos son alérgicos, aumenta el riesgo de que su hijo que va a nacer también sufra algún tipo de alergia. No es una regla tampoco, no es una regla obligatoria de que si yo soy alérgico, mi hija va a ser alérgico al 100%. Por eso es un tipo de herencia incompleta, se dan en algunos pacientes, en otros no. Me preguntan lo siguiente, vamos a leer. Marce Ginares dice, un joven con rinitis alérgicas debe continuar con su medicamento pese a sus episodios. Ya son muy ocasionales, al contrario de cuando era niño, tomaba todos los días el medicamento. A ver. Ajá. Ya, perfecto. Es por eso que es importante, gracias Marte por tu pregunta, es importante que uno lleve ese acompañamiento con tu médico alergólogo, porque las alergias acostumbran a mejorar, cambiar de una alergia a una rinitis grave o no es nada grave, a leve con el paso de los años. Entonces, siempre que tenemos ese acompañamiento con el médico, que sea de rutina, va a ser muy bueno para poder evaluar si tu tipo de alergia está pasando, está mejorando, si necesitas más medicamentos, si necesitas menos medicamentos, si necesitas algo más para controlar tu alergia. Es importante que uno evalúe siempre, en este caso, un niño que ha tenido mucho tiempo alergia, usando muchos medicamentos, siempre evaluar si ya es tiempo de disminuir la dosis o hasta parar en algunos casos. Es importante la evaluación primero. Correcto. Doctor, ahora, ¿cuánto sería lo ideal o cómo sería el ideal la visita periódica al médico a las personas que ya sufren de algún tipo de alergia? Bueno, eso va a depender del tipo de alergia que tengamos, ¿verdad? Generalmente, como lo que yo hago, cuando el paciente viene a mi consultorio, tiene el primer retorno en un mes regresa y después regreso cada 3 meses o cada 6 meses se puede hacer un retorno si lo amerita.
Entonces, depende del tipo de alergia. Si es un cuadro muy leve, el paciente se curó, ya no tiene nada más, ya está totalmente controlado, tranquilamente puedo darle un retorno de 6 meses a un año solo para control, o le puedo dar alta de un consultorio y listo. Entonces depende de la gravedad, ¿verdad? Depende mucho de la gravedad. Por ejemplo, alérgicos a alimentos. Los niños, pequeños, que tienen alergias a determinados alimentos como la leche y el huevo, donde se producen ronchas, hinchazón de alguna parte del cuerpo, debido a haber comido algún tipo de alimento, ¿verdad? En este caso, se evalúa cada 6 meses o cada año que el paciente ya puede ingerir ese alimento, ¿verdad? Y también toman tratamientos activos para poder mejorar eso. Pero eso es otro tema. Es importante tener esas consultas periódicas dependiendo del tipo de alergia y gravedad que tenga, ¿verdad? Eso es muy importante que quede bien claro. Esto debe ser conversado con tu médico, ¿verdad? Es muy importante que ya sea conversado en la primera consulta y que sepas cómo se va a proceder, cuál es el plan terapéutico y qué vamos a hacer a lo largo de estos meses con un objetivo final que sería controlar y mejorar la calidad de vida de la alergia. Correcto. Doctor, ahora, qué deben consumir y qué deben de evitar las personas que son alérgicos? Quizás habrá, por ejemplo, yo conozco de que siempre se dice a los alérgicos que deben de evitar el chocolate. ¿Esto es mito, es real o realmente tiene algo que ver con el tema? Es mito, es mito. Solamente el alérgico al chocolate es el que debe evitar el chocolate, o los alérgicos a la leche, o alérgicos a algún componente del chocolate. Podemos que hay algunos aquí en el mercado, algunos tienen maní, tienen huevo, leche, cacao. Entonces, depende del tipo de alergia que tengan. Por eso a veces hay muchos pacientes que me dicen, doctor, ¿sabe qué? Hoy día comí chocolate y tuve una reacción. Y perfecto, tú tienes una alergia a la leche, el chocolate, de verdad, tiene que ver con la leche y produce una reacción. Luego el paciente próxima semana o dentro de un mes va a comer un chocolate que es hecho sin leche. El paciente lo come y no tiene reacción. Entonces, si ven la diferencia, el paciente pudo comer chocolate siempre y cuando no tomó la leche, no ingirió la leche. Entonces, es bien específico. Si el paciente es alérgico a algún determinado alimento, solamente ese alimento debe ser excluido y debemos tener cuidado con él, ¿verdad? No es una regla en general, porque se pueden hacer tipos de tratamientos específicos, como la desensibilización para alimentos, para mejorar ese tipo de alergias a alimentos. Entonces, no es tan cierto que existen alimentos que todos los alérgicos no pueden ingerir. Otro mito, por ejemplo, que es muy común, es que se cree que la rinitis o las alergias de la orina, con estornudos y ese tipo de síntomas, son producidas por la leche o por algún alimento. Y eso no es verdad. Los principales causales de los síntomas de rinitis o producción de un cuadro de rinitis alérgica o alergia de nariz son los aeroalergenos, o sea, sustancias que pueden producir alergia en el ambiente, como cuáles, ácaros del polvo de casa, pólenes, hongos, pelos de animales y gatos, y así van algunos tipos. Correcto, entonces hay que comenzar en tal caso a revisar a qué exactamente son alérgicos y dependiendo de eso tomar las debidas precauciones en tal caso. Exacto, sí. La alergia es algo específico y tiene que ser bien definido a qué eres alérgico, mucho más si es un tipo de alergia grave que puede comprometer tu vida en algunos de los casos, como las reacciones anafilácticas. Tienes que saber exactamente a qué eres alérgico y cómo debes tú proceder. Entonces, por eso es que la consulta es muy importante, porque en esa consulta uno más conversa que nada, y hace, no es tanto el momento de diagnóstico, es más la conversación con el paciente, porque uno tiene que orientar qué tienes que hacer en caso de reacción, qué tienes que excluir, porque los alimentos a veces tienen nombres escondidos, por ejemplo, el cafeinato, componente de muchísimos estos polvos para hacer actividad física o alguna otra cosa, es leche. Y a veces con la leche tiene que saber esos nombres derivados
¿verdad? Que puede tener la proteína de. Es importante recordar eso. Para realizar un diagnóstico de las personas que son alérgicas, ¿cuántos tipos de tratamientos existen? Bueno, el diagnóstico va a depender mucho, ¿verdad? Si es una alergia respiratoria, imaginemos una rinitis o un asma, que generalmente es producida por algunos alergenos del ambiente, como les comentaba, como los ácaros del polvo, unas arañas microscópicas. En este caso se pueden hacer algunas pruebas cutáneas de alergia, pruebas en sangre, que evalúan IgE específica, la alergia en piel, pero lo principal es la historia clínica. Recuerden que la conversación con tu médico más la prueba de alergia es lo que da el diagnóstico de alergia. Una prueba de alergia por sí sola, hecha sin ninguna indicación o hecha sin ningún fondo de historia clínica bien indicada, no nos indica nada. Esto es muy común en los pacientes que tienen problemas en piel o dermatitis atópica. Ellos presentan pruebas de alergia positivas para todos, para 15, 20 componentes. Y la persona cree que es alérgico a todo, y no es así. Hay que correlacionar lo que te produce alergia, lo que te produce el síntoma, con lo que salió en una prueba de alergia positiva. Entonces, sí hay algo mucho más profundo detrás de estas pruebas de alergia que hay que saber analizar y hay que saber interpretar. La interpretación es lo que va a decir que estás frente a un determinado tipo de alergia y que estás siendo tratado por el especialista correcto que va a saber llevar tu enfermedad. Correcto. Doctor, y para concluir el día de hoy este diálogo junto a usted, hemos estado conversando con el doctor Pablo Torres aquí en Diálogos en Culturizarte. Doctor, una recomendación que le dé a las personas que ya sufren de alergia, sobre todo por este tema de la vacuna, principalmente por el coronavirus y sobre todo también por el tema coronavirus. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted le daría a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales y los que posteriormente a esta transmisión se seguirán conectando y seguirán enterándose de estas novedades? Perfecto. Primero, vacúnense. La vacuna nunca atropelló la ciencia. Se han hecho lo necesario para que la vacuna sea segura. Y que es importante también de que mantengan todas sus alergias bajo tratamiento y controladas. Desde el día de hoy en adelante, para que estén prevenidos y no tengamos alguna otra enfermedad que esté haciendo de que esta infección por coronavirus sea un poco más grave. Y recordemos que es importante mantener lo más importante hasta que llegue la vacuna, lavado de manos, distanciamiento social y también el uso de mascarillas, que es la única forma actual que tenemos para evitar la diseminación del virus hasta que llegue la vacuna y haga el efecto adecuado en toda la población. Correcto. Muchas gracias, doctor Pablo Torres. Él es alergólogo y inmunólogo. Estuvo el día de hoy junto a nosotros en Diálogos en Culturizarte. Gracias por habernos aceptado este pequeño diálogo. Lo vamos a tener en una próxima edición para conversar de algunos otros temas acerca de lo que tiene que ver con alergias, sobre todo porque en este tiempo hay diferentes cambios que se están dando en nuestro sistema, en nuestro ambiente, y de alguna forma han ido produciendo también diferentes alergias que están apareciendo en el organismo del ser humano. Muchísimas gracias por la invitación, fue un placer. Y es así como el día de hoy hemos dialogado junto al doctor Pablo Torres. Él nos dio a entender bastantes cosas interesantes e importantes para ponerlos en práctica en nuestra vida, sobre todo lo que tiene que ver con temas de alergia y el tema de la vacunación coronavirus. Él lo pudo despejar algunas dudas. Vamos a tener presente diferentes otros temas que también estamos manejando, pero mañana les tengo también otro tema bastante interesante, y es que precisamente va a estar junto a nosotros una doctora hablando de otro tema también bastante interesante, y es acerca de cómo cuidados digestivos en nuestro organismo. Otro tema bastante interesante y bastante importante, cuidados digestivos en nuestro organismo, y nos acompañará la doctora Pamela Sea. Ella es especialista en gastroenterología. Ella va a estar el día de mañana junto a nosotros
dándonos a conocer este tema también bastante interesante. Y vamos a ir siguiendo despejando dudas porque Revista Culturizarte se sigue renovando. Ustedes nos pueden seguir ahora en nuestra página web al www.revistaculturizarte.com, y si desean sugerencias, comentarios, opiniones o quizás también darnos a conocer sus interrogantes, lo pueden también hacer escribir a través de @revistaculturizarte. Gracias por seguirnos, gracias por estar junto a nosotros y que tengan una excelente noche y que sigan pasando muy bien, una excelente jornada durante esta semana. Y recuerden, hay que seguirnos cuidando. Si ya la nueva variante de la cepa del coronavirus está dentro del país, sobre todo en Ecuador y en algunos otros países que ya se ha generado y ya se ha registrado casos, hay que mantener la calma, pero sobre todo también mantener las medidas de bioseguridad que se nos pide. Por favor, no nos expongamos, no seamos parte de las estadísticas negativas de esta enfermedad. Por ello, nosotros tratamos de esta manera hacerles llegar diferentes consejos y mensajes importantes de los especialistas para que ellos nos den a conocer más detalles de cada una de las informaciones que se van generando. Pero sobre todo, cuidemos nuestra salud y cuidemos a nuestras familias. Conmigo será hasta una próxima edición, hasta el día de mañana. Recuerden, tenemos otra cita aquí en Revista Culturizarte a través de esta plataforma Instagram y vamos a seguir manejando muchos más temas. Gracias por seguirnos, gracias a quienes se seguirán conectando. Soy Carlos Aguilar, hasta el día de mañana y que tengan una excelente noche.